Muy buenas noches. El objetivo de esta presentación es hacer una síntesis y a su vez ir ilustrando aquellos componentes histológicos que constituyen la articulación y la inserción muscular. Tomando como referencia el ejercicio que les hiciera el área de anatomía, vamos nosotros a reconocer aquellos elementos que caracterizan la histología, tomando como referencia los dos pilares que para nosotros son fundamentales, entendiendo que histología implica el reconocimiento morfológico de la célula y también cómo se organiza en su arquitectura. Aquí nosotros tenemos como referencia una articulación sinovial, donde acá aparece señalado la estructura que corresponde a uno de los huesos, las superficies articulares, la cápsula y la membrana sinovial. Para ello entonces nosotros vamos a ir apoyando con diferentes esquemas que hemos ido rescatando y que se encuentran disponibles en la internet, donde vamos insertando en este mismo esquema principal aquellos elementos o estructuras o ideas conceptuales que nos permiten entonces ir reconociendo cómo se presentan los elementos celulares que nos interesa revisar en esta sesión. Para ello vamos a estar haciendo este ejemplo, este tipo de inserción, así que les pido la mayor generosidad para poder ir aceptando esta propuesta que queremos nosotros hacerles desde acá. Vamos a revisar también los elementos que constituyen la membrana sinovial y cómo la transición que se da entre el cartílago y la membrana propiamente tal. Para partir, vamos a tomar como referencia la estructura del hueso cortical. Aquí nosotros podemos reconocer múltiples ostiones, las cuales recordaremos que corresponde a esta organización circular, concéntrica siempre a vasos sanguíneos, y en la cual se disponen los osteocitos, le dan este sustento, este soporte al hueso propiamente tal. Aquí tenemos una aproximación a la estructura del hueso compacto o hueso cortical, y en esta zona podemos reconocer cómo se organizan los osteocitos en torno a este vaso sanguíneo. Entonces aquí tenemos un mayor acercamiento y vemos cómo hemos insertado estos osteocitos y lo hemos presentado aquí de manera circular, donde nos permiten reconocer la organización. Ahora vamos a hacer un acercamiento mayor al osteocito y reconocemos que es una célula más bien de aspecto alargada. En los textos les gusta describirlo como de forma almendra, una célula almendrada, con múltiples prolongaciones citoplasmáticas y que permiten también mantener una conexión con las células vecinas. A esta estructura nos interesa también reconocer lo que corresponde al área del hueso trabecular y también el periósteo. Nosotros en el periósteo, que es una estructura fibrosa predominantemente, recordemos que hay una zona fibrosa más externa y una zona celular interna, donde se encuentra la célula osteoprogenitora, la cual permitirá dar el sustento poblacional celular para que ésta al final termine diferenciándose o en osteoblasto o en célula de revestimiento. Acá nosotros tenemos la presentación del osteoblasto y las células de revestimiento. Una de las preguntas que me formularon por correo electrónico era cómo se ubicaban estos. Bueno, nosotros los vamos a encontrar presentes en la superficie ósea y también dentro de los mismos conductos vasculares, ya sea de Havers o de Volkmann. Tomando este otro esquema, donde aparece ahí la ostiona y aparece una sección del vaso, de ambos tipos de vasos, tanto de Havers como el de Volkmann, acá aparece que en la superficie interna de este, donde se encuentra el endosteo, nosotros vamos a reconocer la presencia de ambos tipos celulares. Por un lado, el osteoblasto y por el otro lado, el osteoclasto. Recordemos que el hueso tiene una alta actividad de reabsorción y de producción, que eso al final hace que este tejido se renueve completamente en un tiempo relativamente corto. Nos alejamos un poco ahora de la estructura del hueso cortical para tomar nuevamente como fortalecimiento conceptual lo que vemos en estos temas de acá, pero ya con la idea de poder proyectarnos hacia cómo encontramos la organización del hueso trabecular. En el hueso trabecular no aparece la organización por osteona, sino que encontramos osteocitos insertos ahí mismo en la propia matriz.
Toda esta superficie interna se va a encontrar en contacto de tejido conectivo laxo y también tapizada por un endósteo, el cual se caracteriza principalmente por ser una capa celular más bien delgada. Sin embargo, aquí mismo vamos a tener células osteoblásticas, células de revestimiento y osteoclastos realizando esta acción remodeladora. Nos alejamos ahora un poco más, hueso trabecular, hueso compacto y dado que estamos en este caso próximo a una superficie articular, mostramos cómo se integraría con el tejido cartilaginoso. El cartílago que recubre la superficie articular es un tipo de cartílago hialino, pero que carece de pericondrio. Esto, obviamente, de acuerdo a lo que hemos estado conversando del cartílago hialino, le resta una de las características que nosotros habíamos puesto como condición obligatoria, que el cartílago hialino tenía un pericondrio. En la superficie articular, este cartílago carece de pericondrio, entonces la nutrición se justifica a propósito del mismo líquido sinovial. Es ahí donde ocurre el intercambio de nutrientes y a su vez todo lo que implica el manejo fisiológico de este grupo celular. Nosotros aquí vamos a encontrar en la cara, en relación al tejido óseo, un tejido osteoide subyacente, la capa condroblástica, la formación de los condroblastos y esta capa superficial más plana. Si nos vamos al lado contralateral, vamos a observar la misma disposición, pero en sentido inverso. Aquí iríamos desde la zona más basal hacia la zona que da hacia el espacio articular. Aquí tenemos los condrocitos para que podamos reconocerlo. Esta zona de cartílago particular que recubre la superficie articular lleva por nombre cartílago articular. Entonces eso para que tengamos presente, que sería en síntesis como una variación del cartílago hialino, pero que se encuentra recubriendo las superficies articulares propiamente tales. En cuanto a la zona donde se une con la membrana sinovial, nosotros vamos a encontrar cartílago articular, un cartílago de transición que es más bien de fibrocartílago, y para después pasar a una estructura de tejido conectivo que lo compone la membrana sinovial. Vemos aquí el festoneo que lo caracteriza, hay un amplio componente de tejido conectivo laxo y es aquí donde se produce el líquido que termina dando esta lubricación a la articulación propiamente tal. De esto solamente vamos a señalar estas características. A la articulación que nosotros hemos estado aquí describiendo y diferentes componentes celulares, solo nos queda por describir la cápsula que envuelve a toda esta articulación. Esta cápsula es una cápsula fibrosa y que se encuentra constituido por un tejido que lleva por nombre tejido conectivo denso regular, que también podemos encontrar como denso modelado. Aquí nosotros encontramos principalmente el fibroblasto en una matriz de colágeno donde las fibras se disponen de manera bastante ordenada, donde vamos a encontrar los haces de colágeno dispuestos de manera paralela entre sí y que esto es lo que va a caracterizar principalmente a esta estructura histológica. Nosotros hemos hablado hasta ahora del tejido óseo, señalado en esta estructura principalmente, con las particularidades del hueso cortical y del hueso trabecular. Hemos hablado de tejido cartilaginoso y hemos hablado también de tejido conectivo denso regular. Todos son tejidos conectivos, donde el tejido óseo, tejido cartilaginoso, es clasificado como tejido conectivo de soporte, mientras que el tejido conectivo denso regular es uno de los tres tipos de tejido conectivo propiamente tal. En otro de los capítulos revisaremos los otros dos tipos de tejido. Ahora bien, el tejido conectivo de soporte y el tejido conectivo propiamente tal son de las tantas variedades de tejido conectivo que nosotros encontramos dentro de nuestro cuerpo. Nosotros en una de las clases habíamos reconocido hasta 12 tipos de tejido conectivo. Acá estamos presentando la integración de 3 de ellos. Y con esto entonces presentaríamos todos los elementos
que para nosotros son de interés en este curso introductorio de histología, donde hacemos, tomando como referencia la histología de la articulación sinovial, hacemos una presentación de aquellos elementos histológicos que componen al hueso, el cartílago, em, la cápsula y algunos elementos que nos permiten describir a la membrana sinovial. Una segunda parte que nos interesa también abordar corresponde a la característica de la inserción muscular a la articulación probablemente tal. Para ello vamos a hacer una primera parte de descripción del tejido muscular para finalmente describir de manera puntual cómo se inserta este músculo a la articulación. La célula que constituye el tejido muscular corresponde a la fibra muscular probablemente tal. Esta fibra muscular contiene en su estructura interna todas las fibras que permiten cumplir con esa función de contracción y que está compuesto principalmente por miofilamentos de actina y miosina. Estos mismos miofilamentos son los que le confieren esa presentación de forma estriada. En general, esta célula muscular es una célula cilíndrica, larga y multinucleada. Lo que nosotros estamos observando acá, dispuesto de manera periférica en el contorno celular, corresponden a los núcleos que presenta esta célula. En el interior de cada célula muscular o fibra muscular encontramos los miofilamentos. Separando a cada célula muscular encontramos al endomisio, que corresponde a una fina vaina de tejido conectivo que termina por aislar a cada célula muscular. Cuando hablamos de célula muscular, nos referimos también a la fibra muscular. Esta célula muscular se encuentra constituida en su interior por múltiples miofibrillas, las que van a contener a los miofilamentos de actina y miosina. Es acá donde ocurre el fenómeno de contracción muscular y donde se reconoce toda la unidad funcional principal que es el sarcómero y que en este caso solamente en este nivel solamente nos interesa que reconozcamos dónde ocurre espacialmente el fenómeno de la contracción. Ya más adelante revisaremos el proceso de contracción muscular, que no es objetivo de esta parte. Hace un rato señalábamos que la organización del tejido muscular se da por múltiples compartimentalización que se logra a través del tejido conectivo. La primera que nosotros hablamos corresponde al endomisio. El endomisio rodea a cada fibra muscular y a su vez se encuentra el perimisio que reúne a un conjunto de fibras musculares y que en sí a este conjunto es lo que lleva por nombre de fascículo muscular. Entonces vemos que el perimisio delimita al fascículo. A su vez, todos los fascículos se encuentran rodeados por una estructura mayor que lleva por nombre epimisio. Entonces tenemos el endomisio aislando a cada fibra, el perimisio reuniendo a cada fascículo muscular y al epimisio que termina dándole la estructura al músculo y que en el fondo reúne a todos los fascículos probablemente tales. Ya cuando nosotros hablamos de la inserción, tenemos que fijarnos en el tendón. El tendón se une en sentido estricto a la cápsula de la articulación y el tejido que constituye el tendón probablemente tal también es tejido conectivo denso irregular del mismo tipo que nosotros observamos en la cápsula fibrosa. Entonces vamos a encontrar los fibroblastos dispuestos de manera alargada entre los haces densos de colágeno de los cuales se constituye. Esta disposición alargada se debe a esta situación de compactación en la cual se encuentra y que al final permite otorgarle todas las propiedades físicas que para nosotros son de interés desarrollar como parte del estrés del movimiento de la articulación.
Con esto entonces cerramos la presentación referente a histología de la inserción muscular. A esta estructura faltan ponerle los nervios, falta hablar de la placa motora, falta hablar del uso muscular, falta hablar del órgano tendinoso de Golgi, que son todos los elementos que permiten regular la potencia de la contracción y el momento de la contracción, así como también delimitar estas mismas acciones de manera específica. Esta parte en relación a la inervación lo vamos a abordar en un próximo capítulo. Con esto terminamos entonces y esperamos que sea de utilidad para la comprensión de la histología, de la articulación y de la inserción muscular.